La doctor Simón Valdivieso. Él es abogado, constitucionalista, pero también escritor. Algunas obras tiene a su haber y hoy presenta al público, con el auspicio de la Universidad Católica de Cuenca, este libro. Yo, Dolores Ventimiglia Carrión, libre pensadora y poeta. Vamos a conocer entre telones de este libro. Iniciemos por las motivaciones. ¿Por qué escribir sobre este gran personaje, esta mujer ecuatoriana? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, todo empezó hace muchos años atrás, cuando investigaba a los escultores, a José Miguel Vélez y a Gaspar Sangurima López en la curia arquidiocesana. Me encontré con unos documentos que hacían referencia a Dolores Ventimiglia. En la curia aquí en Cuenca. En la curia aquí en Cuenca, y realmente traté de seguir investigando ahí, pero no sabía el porqué de esa polémica que se había armado en Cuenca en 1859, es decir, posterior al fallecimiento de Dolores Ventimiglia de Galindo. Entonces empecé a hurgar y luego fui por los libros, y curiosamente terminé encontrándome con el juicio canónico que reposa curiosamente en la biblioteca del municipio de Guayaquil, por una donación que se lo hizo en el año 2013. Ese juicio había desaparecido del archivo histórico de la curia arquidiocesana de Cuenca, y curiosamente aparece por un acto de donación de un personaje que al parecer desde 1934 tuvo en su poder, y obviamente hoy está en buenas manos. Entonces pude acceder al juicio canónico, que está bastante deteriorado, y obviamente ahí entendí el por qué se había dado esa polémica que yo me encontré, ¿no? La de 1859, y luego realmente ya me picó las ganas de conocer e investigar al personaje. Y claro, conociendo la obra de G.H. Mata, esa obra polémica, Dolores Ventimiglia de Galindo asesinada, que salió en el año 1960 y generó una polémica aquí en Cuenca entre los escritores de la época. Esto me llevó a seguir investigando y escribir este libro desde una primera persona, basándome en los documentos, basándome en los libros, es decir, en todo lo que se había escrito y dicho de ella. Entonces, este es... ¿Por qué Dolores Ventimiglia Carrión? Porque, bueno, obviamente ella se llama así, pero históricamente la historiografía oficial le identificaba a ella como la Dolores Ventimiglia de Galindo. Escribir en primera persona, hablando de otro personaje, ¿qué significa? ¿Qué ejercicio tiene que hacer el escritor? Gustavo, el otro día conversaba con la buena amiga y común amiga Ángeles Martínez Donoso, que va a hacer la presentación este día 10 de junio, y ella me decía, ¿y por qué en primera persona? Y yo le soy sincero, Gustavo, como le fui a ella, dije, yo no sé, el rato en que me empecé a escribir en primera persona. Y cuando me di cuenta, sí, nos vamos en primera persona, y obviamente iba hilvanando la narración de Dolores Ventimiglia con los textos que yo me he servido, con los documentos antiguos que están a la mano, que están en los archivos, y me auxilié de todos esos textos, y ahí iba construyendo la historia y hablando de alguna manera por ella, ¿sí? Es decir... Esto significa hacer un ejercicio interno, dejar quizá de lado la personalidad propia, asumir la de esta tercera persona, sus pensamientos, sus emociones, sus predisposiciones. Es que es indudablemente, digo, bastante fuerte, porque y por eso es que el título del libro sale de otra manera, es decir, todos siempre he leído obras, incluso ya en el siglo XXI, sobre Dolores Ventimiglia de Galindo, y por eso aparece ella como una libre pensadora y como poeta, ¿no? Uh-huh. Es decir, un rasgo que ella no se le podía ver. Y si usted me dice, Gustavo, ¿por qué cree que es una libre pensadora? Yo creo que ella estaba imbuida por su formación de todos esos personajes del siglo de las luces, porque ella, cuando protesta y rechaza la pena de muerte
por necrología. Lo de Tiburcio Lucero en San Francisco. Entonces, ella está imbuida del pensamiento de Jeremías Bentham, sin lugar a dudas. Es decir, es un filósofo penalista de finales del 17, digamos, finales del 18, inicios del 19, y que obviamente a ella le lleva a invocar y cuestionar, por ejemplo, el tema del gran todo, ¿no? Es decir, ella es una panteísta y ella está en contra de la pena de muerte, y es necrología la que de alguna manera a ella es la que le lleva al desenlace, ¿no? Desencadena incluso el proceso canónico. Sin lugar a dudas, porque, a ver, ahí se inicia un juicio cuando ella encuentran el cadáver y está narrado en primera persona cómo su empleada, toda la polémica que se arma, cómo logra llegar, le hacen la autopsia, inician un juicio, y eso era normal, un juicio penal para descubrir la causa de la muerte, ¿sí? Y sobre todo para superar la maledicencia de los... ¿En dónde se desarrolló el proceso físicamente? El proceso, en Cuenca, o sea, es en la justicia ordinaria, es decir, lo que era el alcalde ordinario el que llevaba el proceso, un juez de letras, pero cuando regresa su esposo, Sixto Galindo, ya para finales del 858, él regresa acá porque él estaba fuera del país. Él inicia un juicio canónico de acuerdo al derecho canónico. ¿Para qué? Para que el cadáver de ella, que fue botado en los extramuros del panteón, porque como era una suicida, no podía ser enterrada en un lugar sagrado. Entonces le botaron a los extramuros sin ceremonial ni nada por el estilo. Entonces él regresa y consigue que el padre de nuestro gran escritor Rafael María Erízaga, José María Erízaga, se apropie de la causa, inicia un proceso canónico y logra conseguir que la propia iglesia de Cuenca, la propia iglesia, aquella que le negó, le dijo ella no puede enterrarse en el panteón, logra conseguir de que le exhumen y le vuelvan a inhumar en un lugar sagrado. ¿Cuál era ese lugar sagrado? El panteón. Pero resulta que apenas sale la sentencia, en marzo de 1859, de nuevo la polvareda en Cuenca, principalmente por la clerecía, una pugna interna entre la iglesia, entre el cabildo eclesiástico, deslegitimando esa sentencia. Lo cual obliga, obviamente, que incluso hay un documento muy interesante, muy lindo, que es una invitación de 4 ciudadanos, entre ellos el general Antonio José Mata Viteri, que invitan a la exhumación y a la inhumación de los restos de Dolores Vintimilla. ¿Cuándo y en qué circunstancia ella decidió quitarse la vida? Ella decide, mire, ella se prepara para la muerte. Y es interesante porque desde el juicio canónico, ¿no es cierto? Ahí están todos los documentos, su necrología, los panfletos, los pasquines que lanzaron en contra de ella, las declaraciones de los testigos, porque ahí declara, incluido su sirviente, ¿no es cierto?, que lleva el mismo apellido de Galindo, que como a la época criado de alguna manera por ellos, por la familia, por los Galindo Vintimilla, su empleada, las personas que estuvieron la noche anterior, porque en la noche del 22 ella se reúne en la casa con unas amistades, toma café, se despiden tipo 9 de la noche, ella más tarde ya ve que su hijo duerma, empieza a escribir la carta a su madre, ¿ya? La carta a su madre, que esa carta que está en el proceso canónico difiere un poco de todos los textos que yo he encontrado en los libros, ¿no? En donde ella pide perdón por lo que hace, pero él fue y compró cianuro de potasio, se vistió de blanco, no se acostó en su cama, cogió un colchón y se puso en la sala. Y recibió a la muerte o abandonó el cuerpo. Quisiera decir de esa manera porque yo pongo en los labios de ella, dice, abandoné el cuerpo, para que no suene tan esto de la muerte, me suicidé, abandona el cuerpo.
haciendo contacto que de alguna manera yo digo con la tierra, ¿sí? Entonces en ese acto de la Dolores Ventimiglia hay mucho simbolismo. Además del simbolismo, Simón, este libro refleja también mucho de la cultura, de la idiosincrasia de la cuenca del siglo XIX. Sin lugar a dudas, y principalmente una sociedad eminentemente patriarcal y clerical. Es decir, el influjo de la Iglesia Católica es terrible. Es ahí el sacerdote Ignacio Marchán García, ¿no? Y obviamente Solano. De alguna manera como que no es muy de frente. Estamos hablando de Fray Vicente Solano, pero él posterior en la escoba, y aquí consta en el libro, incluso se refiere a la loca. ¿Sí? ¿Y por qué la loca? Porque es una señora que se está yendo en contra del derecho canónico y en contra del derecho ordinario, es decir, el Código Penal. Juicio formal dentro del derecho canónico de la época, ¿fue eso o de alguna manera fue un proceso moral, disciplinario, ejercido por la autoridad eclesiástica local? No, era un juicio basado en el derecho canónico de la época. Absolutamente formal en ese marco. Totalmente formal, y de tal suerte que incluso aquí hay un hecho muy interesante, Gustavo, es de que es la propia iglesia, y en este caso el presbítero Agustín Astudillo, que era el gobernador eclesiástico, el que tramite el proceso, le nombra como asesor al doctor Mariano Cueva Vallejo, abogado, pero la historiografía oficial, la que se construye ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, y tratan de decir que quien dicta la sentencia es Mariano Cueva, es decir, un profano. No, él era el asesor. El que dicta la sentencia es el gobernador eclesiástico. De tal suerte que ahí hay una carta. En esa época no había la figura de un arzobispo. No Esto había. Viene de forma muy posterior. Temporalmente no hubo obispo en esos años, no había obispo en Cuenca, entonces estaba regentado por el gobernador eclesiástico, el cabildo eclesiástico. Y mire que ahí hay una carta dirigida por el gobernador, la monja del convento del Carmen de la Asunción, le envía una carta al gobernador eclesiástico diciéndole que es difícil aceptar lo que él dispuesto, la sepultura, porque como ya había una protesta que no vaya al panteón. Sin embargo, ella respeta la voluntad del obispo. Es decir, ahora nadie sabía que estaba ahí. Si usted me dice, Simón, fuiste a verificar, eso es muy difícil llegar a... Ahora, con esa situación que se daba, con un marco jurídico diametralmente diferente a lo que podemos pensar el día de hoy, ¿qué facultades tenía la Iglesia para sancionar o perseguir a una mujer laica en ese Ecuador republicano de mediados del siglo XIX? ¿Cómo se dio eso? Es que lo que sucede es que en definitiva es la Iglesia, ¿no es cierto?, eminentemente clerical. Estamos hablando de 1857, es decir, el poder de la Iglesia con el poder civil están enteramente vinculados, pero a ella, que no le permiten a la Dolores Ventimiglia de Galindo o Dolores Ventimiglia Carrión ser sepultada en el panteón, esto obedece al derecho canónico, porque el derecho canónico de la época decía que los suicidas no podían ser enterrados ahí. Entonces, esa era la razón. Y obviamente hay dos juicios paralelos: el uno para investigar por qué se suicidó, ahí está el protocolo de autopsia, y algo curioso, Gustavo, en el proceso canónico vuelve a declarar a Agustín Cueva, que es el que le hace la autopsia, muy amigo de ella, porque los Cueva Vallejos eran muy vinculados con los Ventimiglia y con la Dolores Ventimiglia de Galindo. Él tiene que decir que, obviamente, y aclarar que ella no estaba embarazada. Porque los rumores se daban, es que como ya fue una mujer que estaba sin marido, se da toda esta cuestión, estaba embarazada. Y luego es interesante cuando regresa su esposo, Sixto Galindo,
Él arma otra pelea con Agustín Cueva y le dice: usted no debió haber hecho la autopsia, porque usted le conocía a ella y usted sabía quién era. Entonces le explica: a mí el derecho me obliga a... Bueno, es un libro, creo que... Ahora, ¿cómo interpreta el enfrentamiento entre Dolores Vintimilla y Fray Vicente Solano? ¿Esto fue un debate doctrinal, acto de censura, o un ejercicio de una pulsación de poder moral? Yo creo que es exactamente lo segundo, una pulsación de poder moral, pero aquí hay que ser muy claros de Solano, no es muy frontal. Él tiene a su gente, y por ejemplo el cura Ignacio Marchán García, ¿no? Él realmente es el que está detrás de todos los pasquines que se botan bajo la puerta de la Dolores Vintimilla, a las entradas de las iglesias, y Solano obviamente ya se desenmascara cuando muere la Dolores Vintimilla, y ahí obviamente él le califica incluso de loca, y imaginémonos que Solano, cuál era el peso específico que tenía en esa época en la iglesia y en Cuenca, es decir, más allá de ser un sacerdote, un intelectual, ¿sí? El padre del periodismo, el fundador del periodismo. Entonces yo creo que había un peso específico y obviamente la iglesia no podía permitir, incluso mira que Solano de alguna manera asocia todo este tema incluso con la masonería, ¿sí? Ese es una cuestión bien interesante a través de la escoba que se logró investigar, cómo él va asociando. Incluso Juan Leomera, ojo, Juan Leomera cuando escribe sobre Dolores Vintimilla de Galindo a finales del siglo XIX, él le ve como lo que usted empezó diciendo, Gustavo, como la pionera del romanticismo, ¿no?, en el Ecuador. Sin embargo, una señora que al parecer andaba leyendo libros que no le correspondían leer a la época. ¿Qué revela este proceso sobre la relación entre Iglesia y Estado en el Ecuador de esa época? Bueno, de que sin lugar a dudas estaban funcionando los dos y más peso tenía la iglesia, ¿sí? Es decir, el peso de la iglesia es fundamental, no solamente aquí en el Ecuador, sino creo en toda Latinoamérica. Es decir, había el peso de la iglesia, de la iglesia, es decir, era la que dirigía los destinos de alguna manera del orden civil, ¿sí? Porque Cuenca, y además Cuenca eminentemente una ciudad clerical. ¿Cómo finalmente Simón dialoga este episodio con las nociones contemporáneas de violencia moral, disciplinamiento, silenciamiento femenino, acoso a la mujer? Mire, 1857, 1859... 1857, a raíz de su necrología, que se desencadena toda la polémica en Cuenca, ¿no es cierto? Y esa polémica urdida a escondidas, porque nada de frente, la Dolores incluso les dice: vengan. Hay un último documento que se llama Al pueblo de Cuenca, y ella dice: veámonos a la cara un poco, ¿no? Veámonos y veamos quiénes son los que me insultan, pero preséntense. Entonces, ella es víctima, y si queremos contextualizar en lo que está pasando hoy en el siglo XXI, desde la visión del feminismo, yo creo que había una violencia de género, sin lugar a dudas. Pero también en 1859 hay una revictimización, porque de nuevo, incluso ya desde el sepulcro le empiezan a golpear de nuevo. Es decir, yo creo que eso refleja que de alguna manera esta violencia es un tanto histórica, ¿sí? O sea, es una violencia histórica, y yo creo que hoy el siglo XXI como que nos vamos despertando en que hay que combatir ese tipo de violencia. Bien, vayamos con lo concreto. Este día 10 de junio se lanzará el libro. Qué bueno que no coincida con el 11, que es día del Mundial de Fútbol. Sí, no. Yo creo que los astros me ayudaron. Un buen día para hacerlo y para poner a consideración del público esas lecciones que deja este caso para el debate actual sobre libertad de expresión, moral pública, autonomía femenina.
te dejamos, Simón, una invitación al público para que te acompañen en este Gracias, Gustavo, por la oportunidad de poder conversar y de mostrar y de anunciar la salida de este libro, de esta poeta inmensa y esta libre pensadora. Y solo permítame 30 segundos. Justamente en la contratapa está la necrología, ¿no es cierto? Esta necrología, y en el libro, en el interior, está la misma hoja. Esto está en el juicio canónico, es original, y me permito leer esto, y yo creo que esa es la invitación, y yo creo que en la parte final usted, Gustavo, ha sido muy, muy claro como en sistematizar lo que de alguna manera puede representar esa obra. Esta es la hoja, no dice, esta es la hoja por la que Solano y la Iglesia de Cuenca me condenó en forma infame, y en la parte inferior está una leyenda de mi puño y letra que dice: me ha hecho reír la bulla que ha hecho mi pobre papel, aquí por ser escrito de mujer, es decir, de un semi-animal, que es lo que creen que somos. Esa es la Dolores Veintimilla, libre pensadora y poeta. Bien. ¿Hora y lugar de este lanzamiento? Es en la Universidad Católica, en el aula magna de Derecho, que da en la Vargas Machuca y la Juan Jaramillo. Perfecto. Y felicitaciones, Simón. Gracias, Gustavo. Felicitaciones por esa siempre permanente inquietud de aportar más allá del derecho a la cultura de Cuenca. Han escuchado al abogado Simón Valdivieso, constitucionalista, quien es autor de este libro, Yo, Dolores Veintimilla Carrión, libre pensadora y poeta, que se lanzará este día miércoles aquí en la ciudad de Cuenca. Son las 9:05. Dicen que tu casa no es solo